Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. En esta mañana dominical nos acompaña el buen amigo economista Luis Manuel Piantini, a quien hemos invitado porque tenía particularmente yo un interés específico en un tema de la economía que él a veces me ha comentado, pero en forma bilateral. Y es el tema de, podría ser una interpretación mía, es como el agotamiento de la economía o la reforma que la impulsaron para llegar a la meta que se ha trazado para el 2036 de duplicar el PIB dominicano. No sé si con este modelo tributario imperante y el esquema internacional que está como tan indeciso o dubitativo, pudiéramos nosotros llegar y tomando en cuenta el aterrizaje de la economía el año pasado, 2.1, y como que ya estamos en una época de ralentización. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por invitarme a tu programa de nuevo. Y al pueblo dominicano también, que Dios me lo bendiga y me lo proteja y me lo cuide. Hay mucho malo en esta vida. Mira, Héctor, mira, yo soy una persona que lo que quiero es que mi país progrese. Y por lo tanto, que el gobierno sea exitoso. Porque si el gobierno no es exitoso, el país no progresa. Indudablemente no puede. Entonces yo no quiero que el gobierno fracase. Pero también uno tiene su posición algunas veces que externarla, que algunas veces no es tal vez de la posición que tiene el gobierno, ¿no? Pero no es criticar por criticar. Este gobierno te ha hecho muchísimas cosas positivas que pasarán a la historia, como Luis Abinader en la parte de la justicia. Ha hecho grandes esfuerzos, grandes logros. Mira hoy la reforma penitenciaria, todo eso que está haciendo. Lo de la Constitución también, la no reelección. O sea, son aspectos que el presidente ha logrado. Ahora, el presidente se embarcó en un gasto público, básicamente dirigido al gasto corriente, con la finalidad de aumentar empleo, porque el 60% del empleo formal que se creó el año pasado fue el sector público que lo absorbió. No me vengan algunos economistas, amigos de nosotros, que hablan de que fueron las empresas. El 60% fue el gobierno que absorbió el empleo. Ya tú puedes ver que la economía estaba alicaída cuando no pudo crear empleo formal. Entonces, y además ha dirigido no solamente a la creación de empleo, muchos empleos, un supernumerario, un estado de 779,000 personas haciendo muchísimas cosas que no deberían hacer, no haciendo nada, ¿no? Una barbaridad en términos cuando tú lo mides con América Latina, es una barbaridad y no entienden eso, no acaban de entender eso, que este gobierno no puede soportar y llevar en su hombro un estado de esa magnitud, ineficiente, además, como lo hemos visto en muchísimas áreas. Y está el asunto de los subsidios. Unos subsidios que se está dando a más del 50%, 52% de la población, cuando el nivel de pobreza monetaria ellos dicen que está en el 18 y 19%. O sea que hay más de un 30% que se le está dando subsidio en este país, de la población, ya tú sabes. Ya tú sabes, es un derroche de recursos
Porque no salen grande del bolsillo de ellos, salen del bolsillo tuyo, del bolsillo mío. Bueno, de lo que pagamos, de los 40% que pagamos, porque hay un 60% que no paga, que también eso es inconstitucional, porque te están discriminando a ti y a mí que somos pagadores, y a los otros no le están dando seguimiento y haciéndole que paguen. Esas son las cosas de este país. Y entonces por eso que tú dices que la tasa de la presión, que la presión tributaria es un 15.6, naturalmente. Si no se paga tiene que ser un 15.6, pero no porque el nivel de las tasas son bajitas. No, las tasas son altas. Una tasa del 27% del impuesto sobre la renta es una tasa alta. Una tasa de un 18% del ITEVI es de las más altas que hay aquí en América Latina. O sea que no me hablen a mí de que la tasa están y que los ricos pagan. Bueno, los ricos si no pagan es porque no le están cobrando. ¿No entiendes? Pero aquí hay una tasa, indiscutiblemente, a los de abajo lo que le cobran es el 15% y eso va subiendo. Bien, 15, que yo qué, 20, y llega al 27, ¿no? Sí, que escalonada. Escalonada la cosa, o sea que es progresivo, porque estaba hablando, no que el presupuesto, porque hay muchos que nada más hablan cogiendo palabritas, populistas. No, que el sistema tiene que ser progresivo. Oh, pero es progresivo. Y tú quieres más impuestos aquí que hasta el sol le pusieron impuestos ahora. Pero venga acá, pero todo es progresivo aquí, todo es progresivo. ¿Qué es lo que no es progresivo aquí? Hasta a los ingresos le ponen más impuestos todavía, porque cuando se reparten los dividendos es el 10% también. O sea, que tú les tienes que sumar 27. Y adicionalmente, cuando tú colocas eso en depósito en la banca, cada vez que tú mueves eso te quitan un 0.05%, ves sumando para que tú veas todo lo que tú le dejas al gobierno. No, hombre, pero bueno, y todavía quieren reforma y todavía quieren poner más impuestos, pero bueno, con una situación como la de ahora. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno se metió en eso, en un gasto que estamos viendo. Mira, aquí en el año 25, la tasa de pobreza estaba en el año 2003, cuando comenzó la crisis bancaria. La tasa de pobreza estaba en un 25 y llegó al 50 en un año. Se duplicó. Entonces, todo el esfuerzo que tú has hecho en todo este tiempo, con toda esta gastadera de dinero, si hay un mal manejo presupuestario, porque aquí hasta el gasto corriente lo están financiando con deuda, y ahora se está pagando el 24% de los ingresos en deuda. Entonces, cuando no haya dinero y haya una crisis, te va a venir. Lo que te lograste, que está en un 18%, se está disparado en un año en 50%. ¿Y qué lograste? ¿Qué hiciste? ¿Pero qué hiciste? Un disparate. Pero eso mismo pasó en el gobierno de don Antonio y no hay forma de enseñarle a la gente lo que pasó. Y eso pasó también en el gobierno, en la crisis del año 90, 89, 90, cuando Balaguer también, que se dio la gran reforma después. Pero nada, vivimos de crisis en crisis y no aprendemos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El gobierno debió haber entendido que inversión es lo que empuja a la economía a crecer y a crear riqueza y a repartir y a distribuir, que muy mal distribuida que está, pero hay que crecer. Claro. Porque el 1% se lleva el 49% del Producto Interno Bruto. Entonces la gente que creció el producto, que no ha crecido el producto, pero es el 1% que le conviene esa vaina. Y el que debe estar preocupado porque el que se lleva casi el 50%. Los otros, eso es rabiza. Pero hay que crecer porque algún momento tiene que distribuirse eso. Sí. Y eso es ya. Si no se crece, no hay que distribuir. Igual que los bienes de Trujillo, ¿no? Trujillo dejó unos bienes ahí, porque lo que no dejó ni Fidel, porque Fidel dejó Cuba destruida y dejó el otro. Pero Trujillo dejó unos bienes ahí que se los robaron todo. Todos se los robaron, pero estaban ahí y se los robaron todo. Y con eso la economía tuvo su crecimiento en su época. ¿Tú entiendes?
Lo que te digo es, o la presa de Balaguer, las grandes presas que hizo, las grandes inversiones que hizo Balaguer, eso es lo que ha empujado el 5%, más las reformas que se hicieron en el 94, 92, 91, 92, ¿no? Eso fue lo que empujó el 5%. Que es lo que tú estás diciendo, la falta de reformas que hay. Entonces, el gobierno se ha dado cuenta, seguramente, que la economía creció 2.1%, no porque Ucrania está en guerra, porque Polonia creció 5%. ¿Entiendes? Y tiene que yo cuánto tiempo creciendo un 5%. Polonia que está al lado de Ucrania. O que hay mucha incertidumbre, porque Taiwán creció 8%. Entonces, ¿cuál es la incertidumbre de Taiwán? Y todos los centroamericanos crecieron más que nosotros. Entonces, la incertidumbre no llega allá, sino aquí. No hay problema aquí, es un problema interno. Es un problema doméstico, eso es. Y el problema de falta de inversión, ¿verdad? Entonces, por eso fue el 2.1%. Hay otro aspecto que me gustaría que tratáramos en esta entrevista. Vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con Luis Manuel Piantini. Tú señalabas que no es tanto la versión que se ha dado, que son factores externos los que nos han ralentizado, sino cuestiones propias de nuestra estructura económica, de nuestra economía. Tú como que te ha ido un poco... Sí, si tú ves, lejos. Héctor, el año pasado, inclusive el Banco Central lo dijo, el crecimiento de las divisas fue de 47.000 millones de dólares. El ingreso. Llegamos total. a esos niveles de ingresos. Eso quiere decir que el sector externo estuvo muy bien para nosotros. O sea que la incertidumbre no se manifestó en el sector externo. Todo el área externa creció. Zona Franca fue de la que creció más bajito. Creció turismo, creció remesa, creció inversión extranjera, creció en exportaciones nacionales, ¿no? El oro, bueno, que eso es otra cosa. O sea que ahí no se manifiesta el asunto en la parte del sector externo. Básicamente es un problema interno. Un problema de inversión nacional e inversión extranjera. Mira, yo vi en el periódico, cuando me levanté el viernes, que el presidente iba a viajar y se iba a juntar con el presidente Trump. Digo, pero magnífico. Y de una vez pensé que era una visita a Estado. Pero resulta que es una reunión a nivel de presidente que hay en Miami. Mira, el problema de nosotros es un problema serio. La gente tal vez no se esté dando cuenta. En el Caribe hay una revolución que ha hecho Trump, una revolución, en lo cual nosotros estamos en una desventaja ahora mismo, porque antes nosotros teníamos la ventaja de que lo malo de las otras era lo bueno de nosotros. Entonces los inversionistas venían aquí porque nosotros teníamos una posición más ventajosa que los otros países que estaban con una delincuencia alta, narcotráfico, secuestro, problemas políticos. Todo eso hizo que República Dominicana se convirtiera en una atracción, en un imán a este país en inversiones. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora la gente está abriendo Venezuela. Ahora ya hay conversaciones con Cuba, posiblemente le den el mismo tratamiento que le están dando a Venezuela. Y esas son inversiones que van allá y esos son países que están con muchas oportunidades de inversión, enormes oportunidades de inversión. Y eso va a ser un problema para nosotros, para poder mantener el tipo de inversión que estamos atrayendo. El otro elemento es la zona franca. Nosotros tenemos un problema punitivo ahora mismo. Ahora tenemos una tarifa de un 10% a las exportaciones. Eso no lo tiene México, porque nunca se lo pusieron. ¿Hola?
ahora no lo tiene El Salvador, ahora no lo tiene Guatemala. Ahora el gobierno de Honduras, un gobierno de afecto a Trump, posiblemente le quiten el 10% también. Costa Rica no sé, porque tiene un 15%, si es un problema que tiene como el de nosotros. Porque ese punitivo del 10% de nosotros, yo estoy seguro que hay cosas que nosotros que no hemos hecho en que ellos no están de acuerdo. Y mantenemos esa posición a rajatabla. Pero eso representan 200,000 empleos. O sea, si esas empresas se comienzan a ir de aquí, ¿cómo va a ser el gobierno? Pues ahora están creando parques industriales, vi yo una zona franca de que yo cuántos millones en Santiago y en que yo qué, pero ajá, ok, está bien, pero y las empresas. ¿Y tú crees que con ese nivel de tasa que nosotros tenemos, cuando abran Honduras en textil, no acaba, igual que Guatemala, ¿entiendes? Y Costa Rica en términos tecnológicos es mucho más preparado que nosotros, más avanzado. O sea, y si abren a Venezuela y a Colombia, a Cuba, seguramente le van a dar facilidades también de inversión allá. ¿Tú entiendes? Entonces, el nearshoring es un farshoring, que yo no estoy, un farshoring, no un nearshoring, ¿tú entiendes? Y el friendshoring es un enemigo shoring, ¿no? Enemy shoring, ¿no? Pero sí, porque vean acá. Entonces, yo veo que hay una pasividad total en esto. La embajadora lo dijo, lo primero que dijo, en un discurso que dijo en la Cámara Americana de Comercio, vayan a Washington y hablen en Washington de ese problema. Pero yo no veo un movimiento ni nada. Y además, los otros días me agradó en una visita que hizo el ministro de Energía allá, se llevó dentro de su acompañamiento a un empresario dominicano que tiene muchas buenas relaciones allá, que es Manuel Enrique Tavares, ¿tú entiendes? Digo, bueno, pero ya se están juntando con la gente que realmente tiene influencia allá, ¿tú me entiendes? Pero no sé, en la parte diplomática, qué expertise tiene la parte de comercio para negociar cosas y esa área, ¿tú me entiendes? Pero bueno, el gobierno tiene que acelerar su posición porque si no, no van a comer. No van a comer en términos de inversión, en términos de instalación de empresas y en todo eso, para que tú sepas. Y Harvard, bueno, Harvard proyectó en base a un modelo, el ceteris paribus, pero ahora se ha abierto otro modelo, ahora hay otro modelo diferente, ¿tú me entiendes? ¿Y entonces en qué pie? Si bueno, no entonces movemos, lo que te digo es que todas esas proyecciones que hay, si no aceleramos el paso, no vamos. Pero, por ejemplo, aquí el problema de las microempresas, de las pequeñas empresas, el 85%... el gran núcleo del el 85% son ese tipo de empresas, las que crean empleo. ¿Me entiendes? El 54% del empleo es creado por las informales, que son las microempresas. Pero ahí está la cesantía. El gobierno no le interesa formalizar esas empresas. Y esas son las empresas que le van a dar dinamismo a la economía y al sector industrial. El sector industrial aquí, cuando tú te das cuenta y bajas los números, desde hace 30 años, para no decir 40, el crecimiento es muy reducido, el sector industrial nacional. El sector industrial nacional no crece casi porque no hay estímulo. El peso del Estado es demasiado grande. Aquí hay que constituirse en monopolio y oligopolio para sobrevivir. ¿No? Sí, eso es así, te lo estoy diciendo. Yo he criticado eso de los oligopolios y los monopolios, pero con el peso que tiene el Estado sobre las empresas aquí, es la única forma de sobrevivir y poder manejar un mercado, porque no pueden competir de ninguna forma. Entonces, el Estado, para ellos querer lograr el 2036, el duplicar el Producto Interno Bruto, tiene que haber una transformación de la economía dominicana, pero no de que poniendo más impuestos, no, una transformación del Estado dominicano, de hacerlo más amigable al empresario.
¿no entiendes? Con menos burocracia que estén atacando a la gente, ¿tú entiendes? Y a las empresas cayéndole atrás, porque desgraciadamente eso es. Mira, ahí este muchacho de aduana hizo un trabajo increíble, tremendo, muy bueno. El pasado. Yayo Lobatón, San Lobatón, al nuevo que pusieron, de una vez comenzó en aduana a perseguir a los que ingresan, de que están metiendo artículos, qué sé yo qué. Pero ve acá, y no hay un acuerdo de libre comercio con Europa y con los Estados Unidos que tú puedes traer libre de arancel lo que te dé la gana. Yo no entiendo qué es lo que están persiguiendo entonces, pero bueno, eso es la demostración que él tiene para distinguirse del otro. No, para él distinguirse del otro tiene que seguir lo que estaba haciendo el otro, eficientemente. ¿Entiendes? Ese es el problema de aquí, que cuando cambian, por ejemplo, este señor que está en Infotep, un tipo excepcional, ese tipo hizo un trabajo de primera, Rafael Santos ahí en Infotep. Me dio una pena que lo cambiaran, porque digo, yo no sé ahora, ese trabajo que estaba haciendo ahora lo van a poner en una posición burocrática, un ministerio que uno no sabe a dónde va a parar. Si se queda o se ya va. está inventando, mientras que aquí estaba haciendo una labor efectiva en el taller, en el laboratorio, ¿no entiendes? Y creando, y tipo, yo leí un artículo reciente de él en el Listín Diario, creo que fue muy interesante, sobre Polonia recientemente, un tipo con mucha capacidad. Ahora, han puesto ahí la segunda de él, que parece que es una persona también que tiene muchos años ahí. Como 30 y pico de años ahí metido. De mucha experiencia, seguramente, ¿no? O sea, yo espero que siga la misma labor de la anterior. Pero esas son las cosas. Pero mira, nos quedan como 2 minutos, ¿no? El tema de la MIPYME. Espérate, que estábamos hablando de la MIPYME y se nos pasó. Mira ahora, el caso del Banco de Reserva, que está ganando muchísimo cuarto, porque el Banco de Reserva no es un banco del Estado, es un competidor en el mercado, ¿verdad? Nosotros siempre concebimos, cuando yo estaba en el Banco Central, de que el Banco de Reserva fuera como el brazo derecho del Banco Central, del gobierno, en la parte bancaria. Porque en la parte bancaria hay mucho manejo y muchas cosas, principalmente en la parte de la tasa de cambio, donde está el mejor departamento de ellos. Qué bueno que se diga también, ¿eh? La tasa de cambio ha tenido un giro este año muy interesante, ¿eh? O sea, no ha explotado como... Se nos va el tiempo, dime la idea. Pero bueno, entonces la idea es que el Banco de Reserva, la rentabilidad del Banco de Reserva, que es bastante alta, una parte de eso se pase a ProMIPYME, una parte de la rentabilidad, de los beneficios. Bueno, se pase o sea un accionista de ProMIPYME, ¿tú entiendes? O sea, que no sea una donación, sino que puede ser que sea un accionista de ProMIPYME, porque son 2 estados, los 2 son estados, ¿tú entiendes? Y entonces un aporte de recursos, ¿tú me entiendes? Y así fortalece a ProMIPYME. ¿Por qué? Porque ese 85% de esas empresas que están en la parte informal, muchas de ellas, ¿no? No tienen acceso al mercado formal. Y el único que le está dando acceso ahora mismo es ProMIPYME. Entonces es muy importante, y el trabajo que está haciendo Fabricio Gómez Mazara ahí, muy bueno, ¿no? Que se fortalezca la parte ahí de ProMIPYME. Luis Manuel, gracias por esta interesante comparecencia tuya, donde, como siempre, tú como que no tapa mucho, tú dices la cosa como tú la concibes, que casi siempre. Pero nada, ese es Luis Manuel Piantini. Gracias nuevamente a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.